Sarah Michelle estaba parada frente a las grandes puertas del hotel. Podía ver luces brillantes a través del cristal. Su corazón latía con fuerza. No quería entrar, pero su amiga Emma la estaba esperando. Sarah llevaba un vestido negro. Era el vestido más bonito que tenía. Lo había comprado hacía 3 años para la boda de su hermana. Pero esta noche era diferente. Esta noche iba a una elegante fiesta benéfica. La fiesta era para ayudar a niños con problemas de audición. Sarah sabía lo que era tener problemas de audición. Perdió la audición cuando tenía 7 años. Se enfermó gravemente de meningitis. La enfermedad la dejó sorda. Eso fue hace 28 años. Ahora tenía 35 años y había vivido la mayor parte de su vida en silencio. Empujó las pesadas puertas y entró. El vestíbulo del hotel era enorme. Había flores por todas partes. Gente con ropa elegante caminaba de un lado a otro, conversando y riendo. Sarah no podía oír sus voces, pero podía ver cómo se movían sus bocas. Podía verlos sonreír y darse la mano. Una mujer vestida de rojo se le acercó. La boca de la mujer se movía, pero Sarah no podía entender lo que decía. Sarah se señaló las orejas y negó con la cabeza. Intentó decir, soy sorda, pero su voz sonaba extraña. Siempre sonaba así. La mujer de rojo pareció confundida y se alejó. Sarah sintió que se le calentaba la cara. Siempre pasaba lo mismo. La gente no sabía cómo hablarle. Se sentían incómodos. Sarah también se sentía incómoda. Caminó hacia el gran salón donde se celebraba la fiesta. Podía ver a través de las puertas abiertas. Había mesas redondas, con manteles blancos. Cada mesa tenía flores y velas. El salón estaba lleno de gente hablando y bebiendo vino. Sarah encontró a Emma cerca de la entrada. Emma era su única amiga de verdad. Trabajaban juntas en una pequeña oficina. Emma siempre era amable con Sarah. Aprendió algo de lengua de signos para hablar con ella. Emma fue quien invitó a Sarah a esta fiesta. Emma vio a Sarah y sonrió ampliamente. Le hizo señas con las manos. Estás preciosa. Sarah le respondió con señas. Gracias. Me siento nerviosa. Emma tomó a Sarah del brazo y caminó con ella hacia la sala grande. No te preocupes, le dijo Emma con señas. Todos aquí son amables. Esta fiesta es para ayudar a niños como tú. Sarah no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Ya no necesitaba ayuda. Tenía un trabajo en su propio apartamento. Podía cuidarse sola. Pero sabía que Emma tenía buenas intenciones. Encontraron su mesa. Había 8 sillas alrededor. Otras 6 personas ya estaban sentadas. Cuando Sarah y Emma se sentaron, las demás personas las miraron. Emma le presentó a Sarah a todos. La gente sonrió y saludó, pero Sarah solo podía ver cómo se movían sus bocas. Les devolvió la sonrisa y asintió. Un hombre intentó hablar con Sarah. Hablaba despacio y gesticulaba mucho. Sarah pudo leer algunas palabras en sus labios, pero no todas. De todos modos, asintió y sonrió. No quería hacerlo sentir mal. El hombre siguió hablando. Sarah miró a Emma en busca de ayuda. Emma le indicó con señas a Sarah lo que el hombre decía. Él preguntaba por el trabajo de Sarah. Sarah le respondió con señas a Emma y Emma habló con el hombre por ella. Esto sucedía a menudo. Emma se convirtió en la voz de Sarah. Sarah se sentía agradecida, pero también triste. Deseaba poder hablar con la gente ella misma. La fiesta comenzó con una mujer hablando al frente de la sala. Sarah no podía entender lo que decía. No había ninguna persona que supiera lengua de señas para ayudarla. Sarah observó los movimientos de la boca de la mujer e intentó leerle los labios, pero estaba demasiado lejos. Emma se inclinó y tomó notas en una servilleta de papel.
Anotó lo que la mujer decía. La mujer hablaba de niños sordos que necesitaban ayuda. Dijo que la organización benéfica recaudaba dinero para comprar audífonos para niños cuyas familias no podían pagarlos. Sara tenía sentimientos encontrados al respecto. Recordaba cuando perdió la audición por primera vez. Sus padres intentaron todo para ayudarla. Le compraron audífonos, pero no le funcionaban bien. Los sonidos eran borrosos y extraños. Le dolían los oídos. Dejó de usarlos cuando tenía 12 años. La mujer del frente seguía hablando. La gente aplaudía. Sara no podía oír los aplausos, pero veía cómo se movían las manos de todos. Sentía las vibraciones en el suelo por todo el movimiento. Después llegó la cena. La comida tenía buena pinta, pero Sara no pudo disfrutarla. Se sentía sola aunque estaba sentada con otras 7 personas. Hablaban y reían a su alrededor. A veces Emma escribía algo para incluir a Sara, pero la mayoría de las veces Sara solo observaba. Observaba las caras de la gente. Podía ver quién estaba contento, quién aburrido, quién emocionado. Con los años, se volvió experta en leer las caras. A veces pensaba que entendía mejor a la gente observándola que escuchándola después de la cena. Más personas hablaron al frente. Contaron historias de niños que habían recibido ayuda de la organización benéfica. Una mujer habló de su hijo de 5 años, que había recibido audífonos nuevos. Dijo que podía oír la voz de su madre por primera vez. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esach. Recordaba la voz de su madre. Era suave y dulce. Sara perdió esa voz cuando tenía 7 años. A veces intentaba recordar cómo sonaba su madre, pero el recuerdo se debilitaba cada año. La fiesta continuaba a su alrededor. La gente se levantaba y caminaba. Hablaban con amigos en otras mesas. Sara permaneció sentada. No conocía a nadie excepto a Emma. Emma estaba ocupada hablando con sus compañeros de trabajo. Sara miró a su alrededor en la gran sala. Era hermosa. El techo era alto con grandes lámparas colgando. Las paredes tenían bonitas imágenes, pero lo que llamó su atención fue algo en el centro de la sala. Había un piano. Era grande, negro y brillante. Estaba solo mientras la gente caminaba a su alrededor. Nadie lo tocaba. Parecía solitario, igual que Sara se sentía. Sara amaba los pianos. Solía tocar cuando era pequeña, antes de enfermarse. Era muy buena. Su profesora decía que tenía un don. Sara tomaba clases y ganaba concursos. Soñaba con ser una pianista famosa. Cuando fuera mayor. Pero cuando perdió la audición, dejó de tocar. ¿Cómo iba a tocar música si no podía oírla? Sus padres vendieron el piano cuando Sara tenía 10 años. Dijeron que no tenía sentido conservarlo. Sara no había tocado un piano en 25 años. Pero al ver sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió ganas de intentarlo de nuevo. El piano la llamaba. Sara no entendía por qué, pero sentía que tenía que acercarse. Sentía que el piano era lo único en la habitación que la entendía. Sara se levantó de la silla. Emma seguía hablando y no se dio cuenta. Sara caminó lentamente hacia el piano. Su corazón latía rápido de nuevo, pero esta vez no era por nervios. Esta vez era por emoción. No sabía qué pasaría después. Ni siquiera sabía si recordaba cómo tocar, pero algo dentro de ella la atraía hacia ese piano. Por primera vez en toda la noche, Sara sintió que pertenecía a algún lugar. Sara se paró junto al piano. Era aún más hermoso de cerca. La superficie negra brillaba tanto que podía ver su rostro reflejado en ella. El piano era enorme. Era más grande que cualquier piano que hubiera tocado de niña. Miró a su alrededor. La gente seguía hablando y moviéndose. Algunos bailaban al ritmo de una música que no podía oír. Otros estaban de pie en grupos con bebidas en las manos. Nadie le prestaba atención ni a ella ni al piano. Sara extendió la mano lentamente.
Tocó la superficie negra y lisa. Se sentía fresca bajo sus dedos. Había olvidado lo agradable que se sentía tocar un piano. Este era sólido y robusto. Podía sentir que era un buen piano con solo tocarlo. Caminó hacia el frente, donde estaban las teclas. Las teclas blancas y negras se veían perfectas. Cada una estaba limpia y suave. Sara las contó como solía hacerlo de niña. Había 88 teclas, como siempre. Punto. Sara se sentó en el banco del piano. Tenía la altura perfecta. Alguien lo había preparado todo a la perfección. El banco era suave y cómodo. Apoyó los pies en el suelo y las manos en el regazo. Se quedó sentada allí un momento. Estar tan cerca del piano le trajo tantos recuerdos. Recordó su primera clase de piano cuando tenía 4 años. Sus deditos apenas alcanzaban las teclas. Su maestra, la señora Johnson, era paciente y amable. Le enseñó a amar la música. Sara recordaba practicar todos los días después de la escuela. Su madre se sentaba en un rincón y la escuchaba. A veces, su madre cantaba con la música que Sara tocaba. Sara adoraba esos momentos. Eran mágicos. Recordó su primer recital cuando tenía 6 años. Tocó una canción sencilla llamada Mary Had a Little Lamb. Sus padres estaban sentados en primera fila y sonreían ampliamente. Después de que terminó, todos aplaudieron y sus padres la abrazaron con fuerza. Sara recordaba la última vez que tocó el piano. Fue 2 semanas antes de enfermarse. Estaba aprendiendo una canción más difícil llamada Furies de un compositor llamado Beethoven. Estaba emocionada porque era una canción de adultos de verdad. Nunca llegó a terminar de aprenderla. Ahora, Sara estaba sentada al piano 28 años después. Sus manos eran más grandes ahora. Sus dedos eran más largos, pero ¿recordarían aún cómo tocar? Sara puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó. Solo las sintió bajo sus dedos. Las teclas eran suaves. Y tenían un poco de peso. Los buenos pianos siempre se sentían así. Cerró los ojos e intentó recordar. Intentó recordar que se sentía al tocar música. Cuando era pequeña y podía oír. La música era sonido. Entraba en sus oídos y la hacía feliz. Pero ahora era sorda. ¿Podría la música hacer algo más? Sara presionó una tecla muy suavemente. No podía oír el sonido que hacía, pero sentía algo. La vibración iba desde la tecla a través de su dedo. Recorrió su brazo y llegó a su cuerpo. Era muy pequeña, pero estaba ahí. Presionó otra tecla, luego otra. Cada vez sentía la vibración. Algunas teclas hacían vibrar. Recordaba la voz de su madre. Era suave y dulce. Sara perdió esa voz cuando tenía 7 años. A veces intentaba recordar cómo sonaba su madre, pero el recuerdo se debilitaba cada año. La fiesta continuaba a su alrededor. La gente se levantaba y caminaba. Hablaban con amigos en otras mesas. Sara permaneció sentada. No conocía a nadie excepto a Emma. Emma estaba ocupada hablando con sus compañeros de trabajo. Sara miró a su alrededor en la gran sala. Era hermosa. El techo era alto con grandes lámparas colgando. Las paredes tenían bonitas imágenes, pero lo que llamó su atención fue algo en el centro de la sala. Había un piano. Era grande, negro y brillante. Estaba solo mientras la gente caminaba a su alrededor. Nadie lo tocaba. Parecía solitario, igual que Sara se sentía. Sara amaba los pianos. Solía tocar cuando era pequeña, antes de enfermarse. Era muy buena. Su profesora decía que tenía un don. Sara tomaba clases y ganaba concursos. Soñaba con ser una pianista famosa. Cuando fuera mayor. Pero cuando perdió la audición, dejó de tocar. ¿Cómo iba a tocar música si no podía oírla? Sus padres vendieron el piano cuando Sara tenía 10 años. Dijeron que no tenía sentido conservarlo. Sara no había tocado un piano en 25 años. Pero al ver
Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió ganas de intentarlo de nuevo. Dot. El piano la llamaba. Sara no entendía por qué, pero sentía que tenía que acercarse. Sentía que el piano era lo único en la habitación que la entendía. Dot. Sara se levantó de la silla. Emma seguía hablando y no se dio cuenta. Sara caminó lentamente hacia el piano. Su corazón latía rápido de nuevo, pero esta vez no era por nervios. Esta vez era por emoción. Dot no sabía qué pasaría después. Ni siquiera sabía si recordaba cómo tocar, pero algo dentro de ella la atraía hacia ese piano. Por primera vez en toda la noche, Sara sintió que pertenecía a algún lugar. Sara se paró junto al piano. Era aún más hermoso de cerca. La superficie negra brillaba tanto que podía ver su rostro reflejado en ella. El piano era enorme. Era más grande que cualquier piano que hubiera tocado de niña. Miró a su alrededor. La gente seguía hablando y moviéndose. Algunos bailaban al ritmo de una música que no podía oír. Otros estaban de pie en grupos con bebidas en las manos. Nadie le prestaba atención ni a ella ni al piano. Sara extendió la mano lentamente. Tocó la superficie negra y lisa. Se sentía fresca bajo sus dedos. Había olvidado lo agradable que se sentía tocar un piano. Este era sólido y robusto. Podía sentir que era un buen piano con solo tocarlo. Caminó hacia el frente, donde estaban las teclas. Las teclas blancas y negras se veían perfectas. Cada una estaba limpia y suave. Sara las contó como solía hacerlo de niña. Había 88 teclas, como siempre. Sara se sentó en el banco del piano. Tenía la altura perfecta. Alguien lo había preparado todo a la perfección. El banco era suave y cómodo. Apoyó los pies en el suelo y las manos en el regazo. Se quedó sentada allí un momento. Estar tan cerca del piano le trajo tantos recuerdos. Recordó su primera clase de piano cuando tenía 4 años. Sus deditos apenas alcanzaban las teclas. Su maestra, la señora Johnson, era paciente y amable. Le enseñó a amar la música. Sara recordaba practicar todos los días después de la escuela. Su madre se sentaba en un rincón y la escuchaba. A veces, su madre cantaba con la música que Sara tocaba. Sara adoraba esos momentos. Eran mágicos. Recordó su primer recital cuando tenía 6 años. Tocó una canción sencilla llamada Mary Had a Little Lamb. Sus padres estaban sentados en primera fila y sonreían ampliamente. Después de que terminó, todos aplaudieron y sus padres la abrazaron con fuerza. Sara recordaba la última vez que tocó el piano. Fue 2 semanas antes de enfermarse. Estaba aprendiendo una canción más difícil llamada Furies de un compositor llamado Beethoven. Estaba emocionada porque era una canción de adultos de verdad. Nunca llegó a terminar de aprenderla. Ahora, Sara estaba sentada al piano 28 años después. Sus manos eran más grandes ahora. Sus dedos eran más largos, pero ¿recordarían aún cómo tocar? Sara puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó. Solo las sintió bajo sus dedos. Las teclas eran suaves. Y tenían un poco de peso. Los buenos pianos siempre se sentían así. Cerró los ojos e intentó recordar. Intentó recordar que se sentía al tocar música. Cuando era pequeña y podía oír. La música era sonido. Entraba en sus oídos y la hacía feliz. Pero ahora era sorda. ¿Podría la música hacer algo más? Sara presionó una tecla muy suavemente. No podía oír el sonido que hacía, pero sentía algo. La vibración iba desde la tecla a través de su dedo. Recorrió su brazo y llegó a su cuerpo. Era muy pequeña, pero estaba ahí. Presionó otra tecla, luego otra. Cada vez sentía la vibración. Algunas teclas hacían vibrar. Raciones, que se sentían más agudas. Algunas producían vibraciones que se sentían más graves. Sara empezó a comprender que podía sentir la diferencia entre las notas agudas y las graves.
Recordó haber aprendido sobre las vibraciones en la escuela después de quedarse sorda. Su maestra le explicó que el sonido era simplemente aire moviéndose de un lado a otro muy rápido. Cuando algo producía un sonido, hacía vibrar el aire. Esas vibraciones entraban en los oídos de las personas y sus cerebros las convertían en lo que la gente llamaba audición. Pero las vibraciones no solo viajaban por el aire. También viajaban a través de otras cosas. Viajaban a través de la madera y el metal e incluso a través de los cuerpos de las personas. Sara se dio cuenta de que, aunque no podía oír el piano, podía sentirlo. Puso ambas manos sobre las teclas del piano y presionó suavemente. Sintió vibraciones de ambas manos. Cuando pulsaba teclas que sonaban bien juntas, las vibraciones también se sentían bien juntas. Cuando pulsaba teclas que no sonaban bien juntas, las vibraciones se sentían extrañas y entrecortadas. Sara empezó a emocionarse. Tal vez podría aprender a tocar de nuevo. Tal vez podría usar vibraciones en lugar de sonido. Tal vez la música no se había perdido para ella después de todo. Doc. Empezó a pulsar teclas y patrones. Recordaba canciones sencillas de cuando era pequeña. Estrellita, ¿dónde estás? Y cumpleaños feliz. Sus dedos parecían recordar dónde ir. La memoria muscular seguía ahí después de todos estos años. Dot. Mientras Sara tocaba estas canciones sencillas, empezó a sentir el ritmo. El ritmo era sincronización. Era saber cuándo pulsar cada tecla y cuánto tiempo mantenerla pulsada. Sara podía sentir el ritmo a través de las vibraciones. Los ritmos rápidos se sentían ágiles y ligeros. Los ritmos lentos se sentían pesados y largos. El banco del piano era perfecto para sentir las vibraciones. Sara podía sentir cada nota que tocaba viajar a través del piano, al banco y hasta su cuerpo. Era como si el piano le hablara a través del tacto. En lugar de sonido, Dot, Sara levantó la vista y vio que algunas personas la observaban. Parecían curiosas. Una mujer en una mesa cercana la señalaba y hablaba con su marido. Sara se sintió nerviosa por un momento. ¿Y si la gente pensaba que era una descortesía tocar el piano? Pero entonces Sara volvió a mirar las teclas. Y decidió. No le importaba. Se sentía demasiado bien como para parar. Por primera vez en 28 años, se sentía conectada de nuevo con la música. Se sentía conectada con lo que más había amado de niña. Dot. Sara empezó a tocar una canción que recordaba mejor. Se llamaba Oda a la Alegría de Beethoven. La había aprendido cuando tenía 6 años. No era muy difícil, pero era preciosa. A medida que sus dedos encontraban las teclas correctas, Sara sintió que algo asombroso sucedía. Las vibraciones de esta canción se sentían organizadas y perfectas. Fluían de una nota a otra de una manera lógica. Sara se dio cuenta de que la buena música no se trataba solo de sonido. Se trataba de patrones y ritmo y de cómo las notas se combinaban. Todo esto se podía sentir a través de las vibraciones. Dot. Mientras tocaba, Sara sintió las vibraciones viajar por sus manos y brazos hasta su pecho. Sentía como si la música la llenara desde dentro. Nunca había experimentado nada parecido cuando podía oír. Era diferente, pero igual de hermoso. Dot. Sara empezó a tocar más fuerte. Presionó las teclas. Con más confianza. Las vibraciones se intensificaron. Podía sentirlas en los pies. A través del suelo. Podía sentirlas en la espalda a través del banco. Todo el piano vibraba. Y Sara era parte de ello. Más gente la observaba. Ahora Sara podía verlos de reojo. Pero no levantó la vista. No quería romper el hechizo. Estaba absorta en la sensación de la música, que fluía por su cuerpo. Dot. Sara intentó recordar más canciones. Poco a poco, le volvían los fragmentos. Sus dedos encontraron melodías que creía olvidadas. De algunas canciones solo recordaba partes, pero no importaba. Tocó lo que recordaba.
La sala se sentía diferente ahora. Sara percibía que la gente le prestaba atención, aunque no pudiera oírlos. Las vibraciones en el suelo se sentían distintas. Había menos movimiento. Como si la gente se hubiera detenido a escuchar. Sara se dio cuenta de algo maravilloso. Estaba haciendo música de nuevo. No era lo mismo que cuando podía oír, pero seguía siendo música. El piano cantaba, y ella era quien lo hacía cantar. A través de vibraciones, tacto y memoria muscular. Había encontrado el camino de regreso a algo que creía haber perdido para siempre. Levantó la vista un instante y vio a Emma cerca. El rostro de Emma reflejaba sorpresa, alegría y algo más. Emma parecía orgullosa. Sonreía con tanta amplitud que Sara pudo ver lágrimas en sus ojos. Sara le devolvió la sonrisa y volvió a mirar el piano. Tenía más música que crear. Tenía 28 años de silencio que recuperar, y este piano la ayudaría a hacerlo. Sara sintió que algo cambiaba en su interior mientras se sentaba al piano. Las sencillas canciones que había estado tocando eran agradables, pero ahora quería probar algo más. Algo más difícil, algo que realmente pusiera a prueba si aún podía tocar música como antes. Pensó en la canción que estaba aprendiendo antes de enfermarse. Para Elisa, de Beethoven. Solo había aprendido la primera parte en aquel entonces. Tenía 7 años y le resultaba difícil para sus pequeñas manos, pero ahora era mayor. Sus manos eran más grandes y fuertes. Sara intentó recordar cómo empezaba la canción. Cerró los ojos y recordó aquellas clases de piano con la señora Johnson. La profesora le había tocado la canción primero. Sara recordaba haber pensado que era lo más hermoso que había escuchado en su vida. La canción comenzaba con una melodía sencilla. Solo unas pocas notas, repetidas una y otra vez. Sara puso la mano derecha sobre las teclas e intentó encontrar la nota inicial correcta. Pulsó una tecla, y luego pasó a otra. Las vibraciones le resultaban familiares. Creyó haberla encontrado. Sara comenzó a tocar el comienzo de Para Elisa. La melodía seguía ahí, en sus dedos. Nota a nota, la fue recordando. Mi re sostenido. Mi re sostenido. Mi si re do la. Su mano derecha se movía sobre las teclas como si recordara la sensación correcta de las vibraciones. Se sentían como la canción. Debía sentirse. Sara podía percibir la belleza y el patrón de las notas incluso sin oírlas. Las vibraciones fluían de una a otra de una manera lógica. Era como una conversación entre las teclas. Mientras Sara tocaba la melodía, empezó a recordar más. La mano izquierda también debía tocar. Tocaba notas más graves, que sostenían la melodía. Sara había aprendido esta parte de pequeña, pero le costaba recordarla. Siguió tocando la melodía con la mano derecha e intentó añadir la izquierda. Al principio, se sentía torpe. Su mano izquierda no recordaba tan bien como la derecha, pero poco a poco empezó a recuperarse. La memoria muscular era más profunda de lo que pensaba. Ahora ambas manos tocaban. La canción estaba más completa. Sara podía sentir cómo las notas agudas y las graves se complementaban. Las notas graves de su mano izquierda creaban una base. Las notas agudas de su mano derecha danzaban sobre ella. A través de vibraciones, podía sentir la belleza de esta combinación. Más gente la observaba. Ahora Sara podía sentirlo incluso con los ojos cerrados. El movimiento en la sala había cambiado. La gente se acercaba a escuchar. Podía sentir sus pasos a través del suelo. Las vibraciones eran diferentes cuando la gente se quedaba quieta que cuando se movía. Sara abrió los ojos un instante y vio que un pequeño grupo se había reunido alrededor del piano. La gente estaba de pie en círculo observándola tocar. Algunos tenían la boca abierta por la sorpresa. Otros sonreían. A unos pocos se les llenaban los ojos de lágrimas. Sara se sintió nerviosa por un segundo.
Toda esa gente la estaba escuchando tocar. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si olvidaba la canción? ¿Y si pensaban que no era lo suficientemente buena? Pero entonces Sara recordó algo importante. Esa gente no podía comprender lo que se sentía al tocar sin oír. No podían comprender el trabajo que suponía sentir la música a través de las vibraciones. No podían comprender la valentía que le había costado sentarse al piano. Después de 28 años, Sara decidió ser valiente. Decidió tocar para sí misma, no para ellos. No estaba actuando para el público. Estaba reconectando con algo que amaba. Si a los demás también les gustaba, mejor, pero no era lo más importante. Sara cerró los ojos de nuevo y siguió tocando. Intentó recordar más de la canción. Tras el sencillo comienzo, Fi se fue complicando. Había partes más rápidas, con muchas notas. Había partes en las que ambas manos tocaban ritmos diferentes a la vez. Poco a poco, fue recordando más de la canción. Sus dedos encontraron patrones que habían aprendido hacía 28 años. Era asombroso como el cuerpo recordaba las cosas incluso cuando la mente las olvidaba. Sus manos conocían esta canción aunque no la hubiera tocado en tanto tiempo. Sara se dio cuenta de algo mientras tocaba. La canción le parecía diferente ahora que cuando tenía 7 años. De pequeña, la tocaba porque su profesora se lo había dicho. Ella quería tocarla correctamente y enorgullecer a sus padres. Pero ahora comprendía la canción de una manera nueva. Ahora podía sentir la emoción en la música. Para Elisa no era solo una colección de notas. Era una historia contada a través del sonido. Aunque Sara no podía oír el sonido, podía sentir la historia a través de vibraciones. El comienzo de la canción se sentía suave y triste, como alguien que recuerda algo hermoso de hace mucho tiempo. Las partes centrales se sentían más urgentes y emocionantes, como si la persona estuviera luchando por aferrarse a ese recuerdo. Luego volvía a la suave tristeza. Al final. Sara pensó en Ludwig van Beven, el hombre que escribió esta canción. Había aprendido sobre él en la escuela después de quedarse sorda. Beethoven comenzó a perder la audición cuando tenía 20 y tantos años. Para cuando tuvo su edad, era completamente sordo. Pero siguió componiendo música de todos modos. La gente decía que Beethoven escribió algunas de sus obras maestras. Su mejor música. Después de quedarse sordo. No podía oírla, pero podía sentirla. Apoyaba la cabeza en el piano para sentir las vibraciones. Entendía la música en su cuerpo, no solo en sus oídos. Sara se sentía conectada con Beethoven mientras tocaba su canción. Ambos sabían lo que era perder la audición. Ambos sabían lo que era amar la música y no poder oírla. Pero también sabían que la música era más que solo sonido. Mientras Sara seguía tocando, se sentía más segura. Sus dedos se movían más rápido. Recordaba partes más complejas de la canción. Las vibraciones fluían por su cuerpo como un río. Se sentía viva como no se había sentido en años. La multitud alrededor del piano crecía. Sara podía sentir que se reunía más gente. Incluso con los ojos cerrados. La energía en la sala era diferente. La gente había dejado de hablar. Habían dejado de bailar. Todos estaban concentrados en ella y en la música que estaba creando. Sara llegó a una parte de la canción que nunca había aprendido de niña. Era demasiado difícil para una niña de 7 años. Pero ahora, de adulta, quería intentarlo. Había escuchado esta parte de la canción en la radio antes de quedarse sorda. Intentó recordar cómo sonaba. Esta parte era más rápida y dramática. Tenía que mover ambas manos rápidamente sobre las teclas. Sara intentó tocarla, pero le resultó difícil. Cometió algunos errores. Algunas notas no le parecían correctas, pero siguió intentándolo.
Sara se dio cuenta de que cometer errores estaba bien. No intentaba ser perfecta. Intentaba reconectar con la música. Intentaba demostrarse a sí misma que aún podía hacer aquello que amaba. Los errores eran parte del aprendizaje. Volvió a tocar la parte difícil. Esta vez le resultó mejor. Luego la tocó por tercera vez. Cada vez sus dedos recordaban más. Cada vez las vibraciones le parecían más adecuadas. Estaba aprendiendo a tocar esta canción nota por nota. La habitación estaba muy silenciosa ahora. Sara podía sentirlo aunque no podía oír el silencio. Las vibraciones en el suelo eran inmóviles. Nadie se movía. Nadie hablaba. Todos la escuchaban tocar. Dot. Sara sintió una mezcla de emociones. Se sentía orgullosa de poder seguir tocando. Sentía tristeza por todos los años que se había perdido. Se sentía agradecida por este momento. Tenía miedo de lo que sucedería cuando la canción terminara. Pero, sobre todo, sentía alegría. Una alegría pura y simple por volver a hacer música. Se acercaba al final de la canción. El final era como el principio. Suave, triste y hermoso. Los dedos de Sara se ralentizaron. Tocó cada nota con cuidado. Quería saborear este momento. No sabía cuándo volvería a tocar el piano. Dot. Mientras tocaba las últimas notas, Sara sintió lágrimas en sus mejillas. No se había dado cuenta de que estaba llorando, pero las emociones eran demasiado fuertes para contenerlas. Esta canción lo significaba todo para ella. Este momento lo significaba todo para ella. Dot. Sara tocó la nota final de Para Elisa. Dejó que sonara todo el tiempo posible. Sintió como la vibración se desvanecía lentamente. Hasta que no quedó nada. Entonces levantó las manos de las teclas y abrió los ojos. La escena que la recibió. La dejó sin aliento. Cuando Sara abrió los ojos, no podía creer lo que veía. Toda la sala. La miraba fijamente. No solo unas pocas personas. Todos. Absolutamente todos los presentes en la sala benéfica habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y la miraban directamente. Había gente de pie por todas partes. Se habían levantado de sus mesas y se habían acercado al piano. Algunos se ponían de puntillas al fondo para ver mejor. Otros se sentaban en el borde de sus sillas, inclinados hacia adelante. Los niños que habían venido con sus padres estaban sentados en el suelo frente al piano, mirando a Sara con los ojos muy abiertos. Las expresiones en los rostros de la gente fueron lo que más sorprendió a Sara. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Algunos lloraban abiertamente. Otros se tapaban la boca con las manos, conmocionados. Algunos parecían no poder creer lo que acababan de presenciar. Dot. Sara se sentía confundida. Había tocado bien, pero había cometido errores. La canción no era perfecta. ¿Por qué la gente reaccionaba así? ¿Por qué parecían tan emocionados? Sara buscó a Emma entre la multitud. Encontró a su amiga cerca del frente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Emma sonreía y lloraba al mismo tiempo. Cuando Emma vio que Sara la miraba, comenzó a aplaudir. Entonces sucedió algo asombroso. Uno a uno, otras personas también comenzaron a aplaudir. Los aplausos se extendieron por la sala como una ola. Pronto todos aplaudían. Sara no podía oír los aplausos, pero podía sentirlos. Las vibraciones de cientos de manos aplaudiendo llenaban el aire y viajaban por el suelo hasta su cuerpo. La gente no solo aplaudía cortésmente como antes. Aplaudían con fuerza y durante mucho tiempo. Algunos silbaban. Otros gritaban. Sara podía ver sus bocas abiertas y sus rostros emocionados. Esto no eran aplausos normales y cortés. Esto era algo mucho más grande. Entonces la gente empezó a ponerse de pie. Primero unos pocos, luego cada vez más. Pronto todos en la sala estaban de pie y aplaudiendo. Sara nunca había experimentado una ovación de pie. Había oído hablar de ellas, pero nunca pensó que ella sería el motivo de una.
Los aplausos continuaron durante un largo rato. Sara se sentó al piano, sintiéndose abrumada. No sabía qué hacer. ¿Debía ponerse de pie? ¿Debía hacer una reverencia? ¿Debía tocar otra canción? Nunca se había encontrado en una situación así. Antes, un hombre de traje negro se acercó al piano. Sara lo reconoció. De antes esa misma noche. Era uno de los que habían hablado al frente de la sala. Era importante en la organización benéfica. El hombre tenía lágrimas en los ojos mientras se acercaba a Sara. Dot. El hombre se inclinó y le habló. Ella no pudo entender lo que decía, pero su rostro mostraba amabilidad y asombro. Le dio una palmadita en el hombro suavemente, y le estrechó la mano. Luego se volvió hacia el público y comenzó a hablarles. Dot. Desde ese ángulo, Sara no podía leerle los labios, pero sí vio la reacción del público a sus palabras. La gente asintió y aplaudió con más fuerza. Algunos se secaron las lágrimas con servilletas. El hombre parecía estar diciéndoles algo importante sobre la actuación de Sara. Emma se acercó al piano y se sentó junto a Sara en el banco. Sacó su teléfono y escribió un mensaje para mostrárselo. El mensaje decía: «Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Todos están asombrados. Quieren saber si tocarás otra canción». Sara se sintió sorprendida. Querían que tocara más. Había pensado que la gente sería amable al escucharla tocar y luego volvería a sus conversaciones. Nunca esperó este tipo de reacción. Sara miró a su alrededor de nuevo. La multitud seguía observándola, con rostros esperanzados. Esperaban ver qué haría a continuación. Sara sintió miedo, pero también emoción. Estas personas realmente querían escucharla tocar más música. Sara le escribió un mensaje a Emma en su teléfono. No me sé ninguna otra canción tan bien. Podría cometer más errores. Emma le mostró el mensaje al hombre del traje negro. Él lo leyó y luego se inclinó para hablar con Sara. De nuevo. Esta vez habló despacio y movió la boca con claridad para que Sara pudiera intentar leerle los labios. Sara pudo distinguir algunas palabras. Los errores no importan. Hermoso, 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 le decía el hombre. Que los errores no importaban. Le estaba pidiendo que tocara más si quería. Sara pensó en qué canciones podría recordar. Fairy Liz le había vuelto a la memoria porque la había practicado mucho de niña. ¿Qué otras canciones conocía también? Recordó la sonata Claro de Luna, otra pieza de Beethoven. Había aprendido el primer movimiento cuando tenía 8 años, justo antes de enfermar. Era más lenta y fácil que para Elisa. Quizás podría recordarla. Sara asintió al hombre y volvió al piano. La multitud la vio preparándose para tocar de nuevo y guardó silencio una vez más. La gente se acercó aún más si podía. Sara se sentía como en una burbuja, solo ella y el piano. Sara colocó las manos sobre las teclas e intentó recordar la sonata Claro de Luna. Esta canción era diferente de para Elisa. Era más triste y misteriosa. Empezaba muy suave y lentamente. Las primeras notas le volvieron gradualmente. Su mano derecha tocaba una melodía sencilla mientras que su mano izquierda tocaba un patrón repetitivo de fondo. Las vibraciones se sentían diferentes. La canción anterior. Eran más profundas y sombrías. Punto. Mientras Sara tocaba, pensó en cómo esta canción obtuvo su nombre. Alguien había dicho que la música sonaba como la luz de la luna brillando sobre un lago. Sara nunca había visto la luz de la luna sobre el agua, pero imaginaba que sería pacífica, hermosa y un poco triste. La canción parecía perfecta para este momento. Sara estaba en una habitación llena de gente, pero se sentía en paz y sola con la música. Las vibraciones del piano la envolvían como la luz de la luna podría envolver a alguien de pie junto a un lago por la noche. Punto. Sara tocó con más confianza esta vez. Ya se había demostrado a sí misma que podía hacerlo.
La primera canción le había demostrado que su habilidad musical seguía intacta. Ahora podía relajarse y disfrutar de la sensación de tocar. La habitación permaneció en completo silencio mientras Sara tocaba. Podía sentir que la gente apenas respiraba. La energía era diferente a la de durante el lanzamiento de la piel. Aquella canción había sido emocionante y dramática. Esta canción era tranquila y reflexiva. Punto. Sara sintió las emociones de la música fluyendo por su cuerpo. Tristeza, belleza y anhelo, todo mezclando todo. Pensó en su propia vida. Mientras tocaba. Los años de silencio, la música que se había perdido. La parte de sí misma que creía perdida para siempre. Pero también sintió esperanza. Esta noche le había demostrado que la música no se había perdido del todo para ella. Después de todo, simplemente era diferente ahora. En lugar de oírla, la sentía. En lugar de escucharla con los oídos, la escuchaba con todo el cuerpo. Mientras Sara tocaba la sonata Claro de Luna, notó algo. Era interesante. Cuanto más tocaba, más recordaba, no solo las notas de la canción, sino la sensación de ser música. La sensación de crear algo hermoso y compartirlo con los demás. Había olvidado lo bien que se sentía hacer música. Cuando era pequeña, tocar el piano era pura alegría. Era libertad, expresión y magia a la vez. Esa noche estaba recordando esa sensación. Sara podía sentir que el público también estaba viviendo una experiencia emotiva. La energía en la sala estaba cargada de emoción. La gente no solo escuchaba música. Estaban presenciando algo excepcional. Y especial. Muchas de las personas en esta gala benéfica trabajaban con niños sordos. Entendían lo inusual que era que una persona sorda tocara el piano con tanta belleza. Sabían cuánta habilidad y valentía requería. Estaban viendo algo que tal vez nunca volverían a ver. Sara llegó al final del primer movimiento de la sonata Claro de Luna. Podría haber continuado con los demás movimientos, pero no los recordaba lo suficientemente bien. Tocó las últimas notas despacio y con suavidad, dejando que cada vibración se desvaneciera por completo antes de tocar la siguiente. Al terminar, Sara mantuvo las manos sobre las teclas un instante. Quería recordar esa sensación. La sensación de haber completado una hermosa pieza musical. La sensación de compartir algo significativo con los demás. La sensación de volver a hacer música. Sara levantó las manos y miró al público. Una vez más, la miraban con asombro. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, en lugar de sorpresa en sus rostros, Sara vio algo más. Vio respeto, vio admiración. Vio a personas que comprendían que habían presenciado algo extraordinario. Y entonces sucedió algo que Sara jamás olvidaría. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Sara nunca había experimentado en sus 35 años de vida. La sala no estalló en aplausos como después de la primera canción. En cambio, sucedió algo mucho más poderoso. La sala permaneció en completo silencio durante lo que pareció una eternidad. Nadie se movió. Nadie aplaudió. Nadie emitió ningún sonido. Se quedaron allí, mirando a Sara con lágrimas en los ojos y asombro en el rostro. Sara nunca había experimentado un silencio así. Como persona sorda, vivía en silencio cada día. Pero esto era diferente. No era un silencio vacío. Era un silencio pleno. Un silencio que significaba algo. Sara podía sentir el peso de ese silencio. Estaba cargado de emoción, respeto y admiración. Todos en la sala sentían algo tan profundo que no podían expresarlo con aplausos ni vítores. Solo podían honrarlo con silencio. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Era una mujer mayor sentada en una mesa cerca del frente. Aplaudía despacio y con suavidad, como si estuviera sosteniendo algo precioso. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas. Uno a uno,
Otras personas se unieron a ella. Pero no aplaudieron fuerte ni rápido como antes. Aplaudieron. Despacio y con atención. Cada aplauso parecía tener un significado. Sara observó cómo ese inusual aplauso se extendía por la sala. La gente no solo mostraba aprecio por su música. Estaban mostrando respeto por su trayectoria. Comprendieron que lo que habían presenciado no era solo una actuación. Era un triunfo. Los aplausos lentos continuaron durante varios minutos. Entonces, la gente comenzó a ponerse de pie de nuevo. Pero esta ovación se sintió diferente a la primera. Se sintió más sagrada, más significativa. Sara vio entre la multitud a personas sordas como ella. Reconoció a algunas por el trabajo de la organización benéfica. Estas personas no solo aplaudían. Usaban la lengua de señas para mostrar su agradecimiento. Sus manos se movían en hermosos patrones que Sara podía entender. Señaban palabras como hermosa, asombrosa, inspiradora y valiente. Le decían en su propio idioma cuánto había significado su música para ellos. Emma regresó al banco del piano y se sentó junto a Sara. Tomó las manos de Sara y las suyas, y la miró directamente a los ojos. El rostro de Emma irradiaba orgullo y alegría. Emma comenzó a comunicarse con Sara mediante señas. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Entiendes lo que acaba de suceder aquí? Sara respondió con señas. Toqué algunas canciones antiguas. Cometí errores. Emma negó con la cabeza y se comunicó mediante señas. No, hiciste algo. Mucho más importante que eso. Les demostraste a todos en esta sala que ser sordo no significa ser incapaz. Les demostraste que la música es más grande que el sonido. Les demostraste que el espíritu humano puede superar cualquier cosa. Sara se sintió confundida. Acababa de tocar el piano. La gente actuaba como si hubiera hecho algo milagroso. Emma continuó con sus señas. Sara, esta noche hay niños aquí que nacieron sordos. Sus padres los trajeron a esta cena benéfica, con la esperanza de obtener ayuda para ellos. Esos padres estaban tristes porque pensaban que sus hijos nunca experimentarían la música. Sara miró a su alrededor y vio a varias familias con niños pequeños. Algunos de los niños llevaban audífonos. Otros tenían pequeños dispositivos adheridos a la cabeza que Sara reconoció como implantes auditivos. Emma seguía comprendiendo. Esos padres debieron crear música hermosa sin poder oír ni una sola nota. Les demostraste que sus hijos pueden hacer lo que quieran. Les diste esperanza. Sara empezó a comprender por qué la gente reaccionaba con tanta intensidad. No solo había tocado música esa noche. Había cambiado la forma en que la gente pensaba sobre lo que era posible. El hombre del traje negro se acercó a Sara y Emma. Esta vez venía acompañado de alguien que sabía lengua de señas. El intérprete traducía mientras el hombre hablaba. Señorita Michei, dijo el hombre a través del intérprete. El intérprete. Mi nombre es el Dr. Robert Chun. Soy el director de esta organización benéfica. En 20 años trabajando con niños sordos y sus familias, nunca había visto nada igual a lo que hicieron esta noche. Sara se sintió avergonzada por tanta atención. Compartió en lengua de señas. Solo toqué algunas canciones que recordaba de cuando era pequeña. La doctora Chun sonrió y continuó. Lo que hicieron esta noche fue mucho más que tocar canciones. Demostraron algo que mucha gente no entiende. Demostraron que las personas sordas no se pierden de nada. Demostraron que experimentan el mundo de una manera diferente y hermosa. La doctora Chun se dirigió al público. La intérprete de lengua de señas continuó traduciendo para Sara. Damas y caballeros, la señorita Sara Michei nos ha dado un regalo esta noche. Nos ha demostrado que nuestro trabajo no consiste en arreglar a las personas. Nuestro trabajo consiste en darles las herramientas que necesitan para triunfar a su manera. El público comenzó a aplaudir de nuevo. Pero Sara estaba pensando en lo que la doctora
Chun había dicho. Durante la mayor parte de su vida se había sentido como si estuviera rota. Había sentido que perder la audición la hacía menos que los demás. Pero esta noche sentía que su sordera le había permitido experimentar la música de una manera que las personas oyentes nunca podrían. Una niña, tal vez de 7 años, se acercó al piano. Llevaba audífonos en ambos oídos y sostenía la mano de su madre. La niña miró a Sara con grandes ojos curiosos. La madre de la niña habló con la intérprete de lengua de señas, quien luego se comunicó con Sara mediante señas. Esta es Amy. Nació sorda. Quiere saber si puedes enseñarle a tocar el piano como tú. Sara miró a Amy y se vio a sí misma a esa edad. Antes de enfermarse, antes de que su mundo cambiara, antes de aprender que la vida podía ser diferente de lo que uno esperaba. Sara se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Amy. Le indicó mediante señas: «¿Te gustaría intentar tocar este piano?». Los ojos de Amy se iluminaron y asintió con entusiasmo. Sara ayudó a Amy a subir al banco del piano y le mostró cómo colocar las manos en las teclas. «Presiona esta tecla», le dijo Sara a Amy mediante señas. La niña presionó la tecla y su rostro reflejó sorpresa y alegría al sentir la vibración. «Ahora esta», dijo Sara, señalando otra tecla. Amy la presionó y rió al sentir una vibración diferente. Sara le mostró a Amy cómo tocar una sencilla secuencia de notas. La niña aprendió rápidamente, sintiendo cada vibración y entendiendo cómo se conectaban entre sí. La multitud observó este momento entre Sara y Amy con intensa emoción. Muchos padres de niños sordos lloraban al ver lo que era posible para sus propios hijos. Amy tocó el sencillo patrón varias veces, mejorando cada vez. Luego miró a Sara y le dijo en lengua de señas: «¿Puedo aprender a tocar las hermosas canciones como tú?». Sara le respondió en lengua de señas: «Sí. Puedes aprender a tocar cualquier música que quieras. Puede que sea diferente a cómo aprenden otras personas, pero puedes lograrlo». El doctor Ching se acercó a Sara y Amy. Volvió a hablar con la intérprete de lengua de señas. «Señorita Michei, me gustaría hacerle una propuesta. ¿Consideraría trabajar con nuestra organización benéfica para enseñar piano a niños sordos? Tenemos muchos niños como Amy que podrían beneficiarse de su singular comprensión de la música». Sara se sintió sorprendida por esta propuesta. Nunca había pensado en enseñar música. Había estado alejada de la música durante tanto tiempo que se sentía como una principiante. Pero al ver el rostro emocionado de Amy, Sara se dio cuenta de que quería intentarlo. Quería ayudar a otros. Los niños sordos descubren que la música no se había perdido para ellos. Ella quería compartir lo que había aprendido esa noche sobre sentir la música a través de las vibraciones. Sara se comunicó con el Dr. Chun mediante señas. «Me gustaría intentar enseñar, pero todavía estoy aprendiendo. Necesito practicar más y recordar más canciones». El Dr. Chun sonrió. «Podemos proporcionarte un piano para que practiques. También podemos ponerte en contacto con otros músicos sordos que han aprendido a tocar sin oír. No estarás sola en esto». Sara se sintió emocionada y asustada a la vez. Esto no era lo que esperaba cuando llegó a la gala benéfica. Esa noche había llegado sintiéndose sola y desconectada. Ahora le ofrecían la oportunidad de ayudar a otras personas como ella. La velada estaba llegando a su fin. La gente comenzaba a recoger sus cosas y a despedirse, pero muchos se acercaron a Sara antes de irse. Le estrecharon la mano y intentaron decirle cuánto había significado su música para ellos. Emma ayudó a traducir algunas de las cosas que la gente decía. Una mujer le contó a Sara que tenía un nieto sordo y que ahora entendía que él podía tener una vida plena y hermosa. Un hombre dijo que Sara había cambiado su forma de pensar sobre la discapacidad. Una maestra dijo que les contaría a todos sus alumnos sobre la actuación de Sara. A medida que la multitud se dispersaba,
Sara se encontró sola al piano de nuevo. Puso las manos sobre las teclas una vez más y tocó unas notas suaves. Las vibraciones se sentían como si viejos amigos la recibieran en casa. Emma se acercó y le preguntó en lengua de señas, ¿cómo te sientes? Sara pensó en la pregunta, ¿cómo se sentía? Se sentía cansada pero llena de energía. Se sentía nerviosa pero emocionada. Sentía que su vida acababa de cambiar de maneras que apenas comenzaba a comprender. Le respondió a Emma en lengua de señas. Siento que encontré algo que creía perdido para siempre. Pero más que eso, siento que encontré algo nuevo. Algo que nunca creí posible. Sara miró a su alrededor la hermosa sala una vez más. Hacía unas horas, se había sentido fuera de lugar. Ahora, sentía que ese era exactamente el lugar donde debía estar. 3 meses después, Sara enseñaba piano a 12 niños sordos en el centro musical de la organización benéfica. Había practicado todos los días desde la gala y había aprendido muchas más canciones. También había aprendido nuevas técnicas para enseñar música mediante la vibración y señales visuales. El programa musical Saramichei se inauguró oficialmente en el aniversario de aquella gala benéfica. Amy fue la primera alumna de Sara y ya tocaba canciones sencillas maravillosamente. Sara a menudo pensaba en aquella noche en la gala. La noche en que se sentó al piano y redescubrió su amor por la música. La noche en que aprendió que perder algo no significaba que se hubiera ido para siempre.